No, están todos abajo. Bueno. Where is the cable? The cable is under the... No, this is the cat. Where is the cat? The cat is under the table. Under the table. Hay una actualización de software disponible, Martín. Es que no le decimos tan seguido y se me acumulan todas las actualizaciones. Desactivalo. Sí, desactivar el aviso de actualización. Dudas con las correcciones. ¿Por qué tengo 19 de la nada? 19 de la Con vos tengo que hablar. nada. De la nada tengo 19. Pero el ejercicio 9, o sea, el ejercicio 9 fue inesperadamente el práctico más difícil por lejos. ¿Cuál era el Pero, yo sé por qué fue. Trabajamos muy poco con el tema de análisis. Muy poco. Sí. El de los ángulos, El de supermercado y el de la agenda. ¿El qué? El supermercado y la agenda. Les prometo que la versión 2 de la pantalla será un problema resuelto. Pero será versión 3. ¿No? ¿Hace cuántos años estoy acá? ¿En esta materia? Claro. O la otra es la versión de Jeffrey. Y menos mal. Y menos mal que no estamos en esa. Está grabado eso. No pasa nada, Martín, Bien. Por cómo va el cuatrimestre, yo creo que saltaba de la escalera de emergencia y lo tenía Charlie taladrándome con lógica. O sea, pregúntenle a Galo. Ni contexto. Los dividí en dos. Bien. Creo que eso resuelve perfectamente la situación en general. Hoy hacemos repaso y el miércoles también. Pero este repaso no es un repaso un poco engañoso, porque vamos a agregar un par de cositas. ¿Esas cosas van a entrar en el también? Sí, señor. Parcial o trabajo. Ah, eso, el TP13, ¿entra en el parcial también? No, pero lo que evidencia los temas del práctico 13 lo vamos a ver un poco. Tipo de lo de grafos y... Hoy el miércoles vamos a ver grafos. Ustedes van a completar el resto con el trabajo. Y igual, de todas formas, y enojo, vamos a hacer un repaso general. ¿Ves? Primero, las secuencias. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es esto? Ahí, Un array. Viejo y querido. ¿Qué características tiene un array? Es de longitud fija. fija. Fijo. Un solo tipo de dato. Pero si este es un array de object, largo. Puede ser un tipo de datos, pero datos object. Claro. O sea, todo. cualquier cosa, pero de un solo tipo. Incluyendo, digamos, podemos subir en la jerarquía hasta llegar a lo más genérico posible, pero De se lo puede. que está para abajo, digamos. Un array clásico. ¿Y este? Arreglo dinámico. Extensible. El extensible. ¿Qué características tiene? Que se lo fijaba en sí el largo original al usuario final y en sí tenía un largo más grande de lo que te devuelve. Es una cosa que he puesto en las correcciones. El largo es distinto al length. Hay un tamaño físico en memoria más un largo virtual. Convengamos que igual sigue siendo un arreglo, sigue compartiendo la característica de fijo con el arreglo tradicional, nada más que te lo hace por detrás de... O sea, digamos que es y no es fijo simultáneamente. Para quien es usa, para nosotros, para el usuario no. para quien usa esta estructura dinámica, cuando se agota este espacio, lo que va a notar es digamos un costo computacional que es, ¿cuánto sería ese costo computacional? ODN. ON, que es la copia de esto.
al nuevo arreglo. No podría decir que es ON más el tamaño nuevo, pero ya que saben qué pasa con las constantes en la notación O. Las otras sentencias, las otras secuencias, no sentencias que vimos, son listas enlazadas. ¿Esta cuál es? Yo sé que está abajo, ¿no? Pero... ¿Por qué es simple? Porque solo tiene un recorrido. Va en una sola dirección, específicamente. ¿Y por qué es lineal? Hace referencia a un solo elemento. Porque cada nodo tiene referencia a uno solo. La clave de eso está acá. ¿Qué pasa cuando no es null? O sea, ¿qué pasa cuando no es lineal? Ah, porque da la vuelta. Es circular. Circular simple. Lineal doble. Que van en una sola dirección, pero en ambas. De atrás hacia adelante. O sea, pero muy importante. ¿Cuántas referencias hay hacia la lista externas en una lista enlazada? ¿Cuántas referencias hay desde el exterior hacia la lista en una lista enlazada doble? El inicio. ¿Por qué dos? No, o sea, más sí, el inicio, pero el inicio contiene los dos. ¿Hay algo que apunta acá? Como lista enlazada doble, para hacer lista enlazada, entramos por un solo lado. De ahí a que nosotros podemos ir y volver entre los nodos es otra historia. Como lista enlazada, digamos que se conecta a partir de un solo punto. Y después tenemos esta cosa. Las listas enlazadas son la base para todas las otras estructuras lineales. Bueno, y las listas enlazadas que tenemos un inicio y un fin. No son listas enlazadas. No es una lista enlazada. O sea, que lo puedas implementar con una lista enlazada es otra historia. Pero eso es un... ¿Qué es? Ah, este es un tema nuevo igual. Tu pregunta está un poquito más adelante. Una cola. Ah, sí. La cola que tiene un punto de inserción y un punto de remoción. Las cosas entran por un lado, salen por el otro. Como una fila de supermercado. La fila de supermercado, y tenemos un ejemplo muy divertido de la fila de supermercado. La fila de supermercado con prioridad para personas de movilidad reducida. Ya vamos a llegar. ¿Dudas con esto? Acá todo. Las estructuras ya son dentro de todo simples. ¿Cómo va a ser el parcial? ¿Va a ser tipo un práctico también o no puede ser? Pueden implementar esto ya lo implementaron, o alguna de las otras que vamos a ver hoy. ¿Y va a tener las mismas restricciones que el segundo parcial? Yeah. Va a estar José. Son 3 horas. ¿Eh? Que el día siguiente lo mismo mal. Va a ser poquito igual. Algún centro les puedo tirar. Bien. Esto es una estructura lineal sumamente interesante y con aplicaciones realmente muy piolas. Un array disperso, o sparse en inglés, un sparse array, es un array en el cual los valores son una lista enlazada. Con una información adicional. ¿Qué posición ocupan en el array? ¿Qué es lo que se logra con esto? Hacer que los valores 0 no ocupen espacio. Esto funciona igual que una lista enlazada. Tenemos, por un lado, cada nodo conectado con el siguiente, como una lista enlazada. Tenemos un valor. Esto suele y prácticamente siempre es un número, que puede ser cualquier número, entero, flotante o decimal, lo que sea.
pero también tienen una indicación sobre la posición en la que ocuparían, más el tamaño. El tamaño que puede ser 100 acá y tener 3 nodos. Ahora van a ver por qué. Tenemos un array de 20 posiciones, indicado por el tamaño en el inicio, digamos en la estructura, y los valores en la posición 2, 10 y 15. Esta estructura de 3 nodos se representa de esta manera con el arreglo tradicional. 20 nodos, o sea, digamos, esta estructura de 20 nodos, digamos, todo lo que está en amarillo es lo que se compacta con esto. Esto se utiliza no para 20, no para 100, no para 1000. Se utiliza para cientos de miles, a millones, a miles de millones de posiciones en el arreglo. Millones de millones de números en un arreglo, en los cuales tenemos un 20%, 10% de números útiles y el resto son todos ceros, es un ahorro brutal. Digamos el billón, que es el 1000 millones nuestro, están en el orden de los gigabytes, dependiendo de qué tipo de datos usemos, ¿no? Un double. O sea, lo que te ahorras con estos arrays es no tener que poner justamente varios ceros de por sí. O sea, directamente como no lo referís, no tenés la referencia, es así. Por más de que sea de 20, solo ocupa de 3. Ocupa de 3, más un poquitito más, o sea, Sí, sí, pero... es un pelín más. ¿Y cómo sabés vos el largo que te interesa a vos? No, ese es tu tamaño inicial. Ese es el largo. Claro, ese es el largo. Ahora, el tamaño que a vos te interesa. Por eso, ese tamaño es este de acá. No es como el arreglo dinámico donde es el tamaño virtual. Este es al revés. Digamos, es el valor máximo que puede tomar este número de Claro, arreglo. pero vos tenés una manera de... ¿Cómo me explico? ¿Vos sabés dónde están, cuál es el largo de la cantidad de nodos que a vos te interesan? ¿De alguna manera en específico? Porque vos... Tener una cuenta en lo que vos compactás. metiste, decís. Claro, vos tenés el array de 20 elementos en el que tenés 3 números nada más, el resto son ceros. ¿Sí? ¿Cómo sabés vos que tenés 3 números? Claro. Porque son los 3 nodos. Claro, contá los nodos. Claro, es igual que la lista enlazada. Claro, es como contar el largo de la lista enlazada. No, eso. Digamos que son los valores de interés que tenés. Claro, eso. Que no es el largo del arreglo. No. El largo del arreglo esparcido, del sparse. Claro. Ese largo va a ser mucho más grande de la cantidad de nodos que tengas. Sí, que es el... ¿En qué caso? O sea, esto se utiliza cuando hay una proporción que uno puede decidir, o sea, uno estima que la mayor cantidad de información va a ser 0. Y uno puede ahorrarse una gran cantidad de espacio de esa manera. Pero, ¿qué es? ¿Para qué se usa? Sí, sí. Yo me imagino que Ahora vamos a decir, debe ser algo así. ¿Pero qué? ¿Como base de datos? Un procesamiento de lo que guarda qué links a videos de YouTube ya están utilizados. Porque se genera uno al azar, se fija si está libre. Los arrays, este tipo de arrays, por sí mismos no tienen aplicaciones muy específicas. Está así. Estas cosas tienen conjuntos, o sea, hay, digamos, instrucciones del procesador que pueden entender ciertas representaciones de estas matrices. Y la cosa se va al diablo acá, al garete, como dirían los. Para acá tiene más sentido. Pero, fíjense que funciona de la misma manera. Tenemos el inicio de la lista enlazada de columnas, donde tenemos un nodo para cada columna, del inicio de cada columna, el inicio de lista enlazada de filas, o la lista enlazada de filas, y la intersección de esos nodos hacen una coordenada con un valor. Funciona igual. Tenemos fila 2, columna 2, fila 4, columna 5, fila 7, columna 8, fila 2, columna 9.
Esto lo compacta en un... Esto compacta esto. ¿Y esto qué es? 10 por 10. La compactación es bastante grande. Se puede hacer buscaminas con eso, ¿no? Puede ser un buscaminas tamaño del planeta. Puede ser un buscaminas realmente grande. O sea, no te digo así 10 por 10, que es así como, lo puedes hacer con una matriz común y corriente, hasta, y puedes decir, ok, hasta 2 GB de memoria le puedo decir a Java que lo utilice, y damos una matriz. O sea, esto habla de matrices de millones de filas por millones de columnas, por cantidades recontra hipermasivas de columnas y filas. Y ahí los ahorros son interesantes. Un buscaminas realmente grande. Le puedes meter más dimensiones. Sí, señor. Que una batalla naval 3D. puede guardar el inicio y el final del barco. Puede hacer una batalla naval, digamos, a nivel. Si tenés ganas. A nivel real. No, como el Minecraft. Metés el barquito con cubos, con voxels. O sea, y puedes hacer los voxels tan finitos como se te plazca. Hay otras formas de representar, porque el Minecraft, digamos que, aún a pesar de que hay mucho espacio libre, hay ciertas cosas que ocupan espacio igual. El agua, por ejemplo. Claro. Uno puede decir, no, en la capa del agua, esto va a tener un número, un valor que representa el agua, por ejemplo. Hay otras técnicas. Una técnica que se llama, por ejemplo, codificación de largo. Uno dice, de acá hasta en la posición 0 a 9 hay ceros. Así. Se usa combinado con esto. Claro. Se lo regalo por Dios y María Santísima a implementarlo, pero... Esto no lo implementamos. ¿Verdad? No, estas matrices son sumamente interesantes. ¿Cuándo y para qué? Esto tiene aplicaciones sumamente interesantes. Me falta una captura. Pero cuando hay matrices tridimensionales de esto, cada posición representa una unidad en una cosa que nosotros queremos simular. La simulación de elementos finitos se utiliza para medir, por ejemplo, tensiones y fuerzas en piezas mecánicas. Y eso mide, ¿tá? O sea, se va registrando la tensión dentro de una pieza. El flujo de líquido en un caño. Hay ciertos sistemas que necesitan de una simulación de líquidos muy precisa. Y esto se hace más chico, digamos, con unidades más reducidas de espacio, entre mayor resolución. Tenemos resolución nivel Minecraft a resolución nivel subatómico, atómico o subatómico. Y no me creen que es subatómico, pueden buscarlo. La inteligencia artificial son esencialmente muchas multiplicaciones de matrices. ¿Cuánto? O sea, la GPT-4 tenía 42.000 millones de elementos para multiplicar. Que son los pesos en múltiples matrices. Los invito a que investiguen también. El tema de las matrices difusas no está, pues, dispersas no está en el práctico 13, pero es una cosa muy piola para tener, por ejemplo, o sea, quería que sepan que existen. Hay ciertos filtros que se pueden aplicar a las cámaras para obtener visión en dos dimensiones, digamos, en dos colores. Hay o no hay algo. Y podemos hacer reconocimiento de patrones. Otro lindo ejemplo de matrices dispersas para reconocimiento de patrones. De que uno detecte únicamente un solo color, por ejemplo. Hay filtros en la cámara que uno le pone en blanco y negro para hacer este tipo de cosas. Y uno ajusta la exposición, la exposición para que eso sea lo que uno quiere ver. O sea, el nivel de luz que uno quiere ver. Por reconocer caras y otras cosas. Los sensores infrarrojos, como el Kinect, utilizaban un principio de esto. Infrarrojo de un solo color. Solo el infrarrojo. Se ve en distintos tonos. Pero está más cerca de eso que los... Supongo que el filtrado de fotos de Google funciona medianamente similar con el tema de las caras, ¿o no? Esto Sí. más esto.
¿Juego de la vida lo conocen? No. El Creo juego que de la no. vida es un juego que se sitúa en una matriz infinita. Donde los cuadraditos tienen una regla que los hace moverse a otro lado o morir. Vivir o morir. Si hay dos pegados, el nodo vive. Menos muere, más también. 2 o 3. Mm, Si tiene 3 vecinos, también. Hay reglas para todos los gustos. Pero también está. Pero sí, no tengo tan presente la regla, me gustaría que lo chusmeen ustedes. Hay simuladores de esto. El juego de la vida de Conway tiene las propiedades sumamente interesantes. Se han descubierto cosas que se mueven con esas reglas súper básicas, cosas que producen otras cositas que se mueven, y han hecho una computadora con los mismos. O sea, han hecho el juego de la vida con el juego de la vida. Y una computadora con el juego de la vida, con cosas que decís, what the fuck, recursivo. Se ven en estas cosas unas placas que son estos mismos, pero en tamaño 20 por 20 celdas. Impresionante. Yo vi Es descomunal. un reloj de 7 segmentos. Chusmenlo porque tiene las cosas y decís, y se usa muchísimo para algoritmos de caminos y mapas, como aprovechando que los grafos tienen una forma de representación matricial. Lo vamos a ver el miércoles, pero uno puede representar grafos indicando en esa matriz con un 1, con un 0, si hay o no conexión entre dos puntos. Un grafo es, los cuento ahora así rápidamente, pero es la interconexión entre dos nodos, entre dos puntos. Y eso se usa para elaborar rutas, para hacer los mapas. Después podemos chupar el OpenStreetMap de la zona y van a ver que son un montón de puntitos en el planeta, conectados entre sí. ¿Dudas con el...? Me olvidé de poner un descansito. ¿Dudas con esto? Gracias a Dios que no hay que implementarlo. Sí. Tiene pinta de ser muy útil, Pero O sea, para nuestro nivel útil todavía para no alguien que lo está sabe usar. claro, sí. Quiero que sepan que esto va a ser un trabajo práctico. 2024. Como para hacerlo así, para pincharlo, para que terminen ahora. Esto va a ser necesaria su implementación. No, o sea, en sí la implementación como tal no deja de ser que, bueno, si la posición es mayor a la posición del nodo, cuando lo pongo después O sea, o antes. hay una forma más simple, o sea, no es la única forma de implementarlo, está claro eso. Se puede, o sea, y estas son las cosas donde, fíjense que son dos listas enlazadas y hacen esto, que es como una lista enlazada doble, pero distinta, pero no deja de ser una lista enlazada doble. Esto se puede implementar con un arreglo acá y un arreglo allá. O sea, las implementaciones de estas cosas, así como las listas, así como los stacks, se pueden implementar con arreglos o con listas, esto también se puede hacer mezcla de esto. Joder. Se puede hacer literalmente casi cualquier cosa en el juego de la vida, por lo que estoy viendo. A ver, va. Así. Es bastante sorprendente. Digo, o sea, eso es muy importante también. Es una cosa que quiero que tengan en claro. Las estructuras, no es que la lista enlazada es eso y exclusivamente eso. Se pueden combinar. Así como combinaron la lista enlazada con el árbol. Para el recorrido. Igual también esto se suele implementar con matrices no tradicionales. Es más fácil. Esta no la vimos, pero la vimos, digamos,
No como cola cuando estábamos tratando el tema del arreglo dinámico, ¿se acuerdan? Las cosas entran por un lado y salen por el otro. Suelen entrar por la cabeza y suelen salir por la cola. No pongan el nombre que quieran, si no quieren que suene raro. Más raro que toda la época de De la- No, no va a ser. No hablamos de ese tema. O sea, porque decir que entra por la cola y sale por la cabeza es peor todavía. Uy, shit. Horrible. Sí, corte y confección. Horrible. Esta estructura, implementada, la estructura de cola implementada como un arreglo, requiere una operación especial, un balanceo. ¿Qué pasa acá? Cuando hay mucho por consumir, podemos seguir liberando de este lado, pero no podemos agregar más nada. Cuando hay espacio libre, pero no podemos insertar más, tenemos que correr todo para el costado. Y la diferencia entre fija y dinámica, supongo que en fija entra solo por un lado y no puedes moverlos. No. La cola funciona igual, dinámica o estática. Ok. Tiene que funcionar igual. La que hay un requerimiento adicional de liberar, o sea, de correr el contenido del arreglo para que pueda seguir funcionando. Ok. Las dinámicas funcionan con nodos. Y estas sí tienen doble nodo. ¿No notan nada raro acá? Sí. ¿Por dónde Como que entran está al las cosas? revés. No. Por un lado, ¿qué tipo de cola es esta? Así, dinámica simple, lineal. Dinámica, porque está construida en base a nodos. Simple, porque se conectan en una sola dirección. Y lineal, porque no hay un rulo en esto. Ahora, ¿por qué se inserta a la derecha y se remueve de la izquierda? Chan chan. Me imagino que es más fácil con las referencias. This is the way. Sí. Es mucho más fácil agregar. Ponemos el nodo acá, hacemos que ese nodo apunte ahí y ese ahí, y se terminó. Y si queremos sacar, hacemos que este apunte a este, y se terminó la historia. Es trivial. Hacerlo al revés es un poco más complicado. Porque, ¿cómo, o sea, insertar, digamos, si tienen que insertar acá, si tienen que remover este, tienen que ir al anterior. Y esa información no es directa, no la conocen directamente. Y tienen que entrar por el otro lado, ir hasta el último nodo, acordarse del anteúltimo, y ahí decir, ah, bueno, ahí hacemos los intercambios. Puesto al revés es trivial. Estas son las colas dobles. Lo importante de estas es que los dobles, digamos, la doble dirección entre los nodos facilitan que nosotros podamos insertar acá y podemos insertar acá, así como podemos remover de acá y remover de acá. No tenemos que estar buscando nodos porque si tenemos que insertar acá, buscamos a través con este enlace doble, contra quién nos tenemos que conectar, lo mismo del otro lado. ¿Para qué se usa esto? Siendo esto una cola, ¿cómo funciona una cola? Q, bueno. Y esto es como una lista enlazada donde solo puedes acceder a los extremos. Sí. Pero el funcionamiento de la queue es lo que entra de un lado, sale por el otro. Como una fila de supermercado. Si a esta misma estructura insertamos de un lado, pero podemos insertar y remover del otro, ¿en qué se transforma? El otro lado.
para insertar y del otro lado solo sacar. No. De un lado puedo insertar. Acá las cosas siguen entrando por un lado. Pero de este lado puedo insertar y remover. ¿Qué pasa con este lado? ¿A qué se parece este lado? Al stack. Eso. Esto se puede comportar simultáneamente como un stack. ¿Y a qué se parece un stack? Pero es como un stack doble. Claro. buenísimo. Imagínense la fila del supermercado, nuevamente. Si ustedes pueden insertar en el lugar donde la fila termina y empieza donde el cajero empieza a tomar, agarra a la persona y la procesa en la caja, si ustedes pueden insertar de ese mismo lado, es como la parte de prioridad. Uy, llegó el de movilidad reducida. Entra como un stack, sale como una cola. Porque porque si entra acá, va a salir primero, Siempre antes sale- que los que están de este lado. Siempre sale por la derecha. No siempre. Porque esto está pensado como algo que facilita la prioridad. No Priorizar. sale siempre por la cola porque puedes hacer push y pop desde el jefe. Porque puedes, al trabajar como stack también, haces que del lado que vos trataste como un stack funcione como una prioridad, porque lo metiste antes. Eso es eso es un tipo de queue en el cual se prioriza la salida, donde hay prioridad en la salida. También pueden poner algo que priorice la entrada. ¿Y eso de qué sería útil? Porque, vos querés tenés varias formas de meter del otro lado. Ah, no, pero ¿por qué sería útil tipo que priorice la entrada cuando todavía tiene un cacho tremendo para procesar? Existe. Digamos que se puede priorizar. Como vos podés sacar de los dos lados e insertar de los dos lados, puedes priorizar de alguna forma lo último que entró en lugar de lo primero que entró. Así como puedes consumir lo último que entró. Te da la elección a hacer lo que. Te da la elección para hacer las dos cosas. Lo que normalmente se usa es para eso de la prioridad en la fila de cajero. Comillas. Es el uso más habitual. Stack. El stack funciona muy parecido al arreglo dinámico, lo único que no crece el stack. Una vez que llegamos al último elemento del array del stack, dice, vamos llenos, no entra más nadie. Pero tenemos este tope, que es donde se insertan los valores, en el cual nosotros no podemos agregar más. Por hecho, es donde nosotros insertamos los nuevos valores. Que es el espacio utilizado del stack. Fíjense que lo puse como null, porque la idea es que esto sea un arreglo de nodos, o un arreglo de instancias de cosas, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, afuera del stack es null. Null en el sentido de no válido, independientemente de que sea un valor primitivo o no. Pero una vez que llegues al 10, que ya está en la cantidad máxima de cosas, ya no te queda nada más por meter, ya está. Y el stack en sí, dinámico, muy simple. Muy simple. Las cosas entran y salen por el tope. La pregunta es, lo de las colas dobles y demás. No hay que implementarlo, ¿no? No, o sea, como poder se puede. La pregunta es, Digamos que no se puede. ¿para qué lo usaríamos aparte de simular una cola de supermercado prioritaria? O a mí se me ocurre una idea, pero no la ¿Vos quiero tenés? decir para no dar Porque eso idea. lo vemos en sistemas distribuidos y paralelos, porque tiene que ver con las cuestiones de prioridad de instrucciones en el CPU y cosas así. Vos tenés el Podría sistema decir, operativo. También. El sistema operativo tenés cosas que manejan la interacción con el usuario. En Windows en particular, lo que es relacionado al mouse tiene más alta prioridad. Uno tiene la máquina totalmente colgada, pero el mouse se sigue moviendo. Por eso cuando se te traba el mouse que sabes que la computadora... Sí, ahí dijiste Sí, ya. exactamente. Fuiste. Donde uno necesita procesar puntualmente algo más antes que cualquier otra cosa. Claro.
Y esta es una forma de implementar con la prioridad que tiene, digamos, dos niveles. Uno puede armar algo como la matriz difusa, dispersa, donde hay varias colas. O un arreglo de colas donde uno pueda decir, ok, las que tienen índice menor, un 0, son las que voy a consumir primero. Y tenemos 25 niveles de prioridad distintos. Claro. O N niveles de prioridad. Al momento de implementarlo no sabría cómo definir esa prioridad, pero... Es muy parecido a esto. A este, perdón. Lo que pasa es que acá tenés nivel 1 de prioridad, nivel 2 de prioridad, nivel 3 de prioridad. Okay. Para allá son todas las queues. Claro. Ok. Ajá. ¿Cómo venimos? Todavía lo sigo puteando ese árbol. No mentira porque me lo digo. Sí. Otro que está con tiempo de descuento al viernes. Sí, puedes entrar entonces. ¿Estamos? Algo lo que hace implementar eso, ¿no? Pero En un para futuro poder hacer- lejano. Sí. Como en 7 días. Para después del parcial, en todo caso. Claro. Porque Como recuperatorio. no sé cómo se llama. No tiene sentido que el recuperatorio sea más difícil que el Tiene que ¿Vos ser. decís? Nos metemos en cuestiones didácticas. Más fácil. Viste que encontrar el balance de la dificultad siempre es muy difícil. De ahí a que sea. Esta vez sí nos va a dar el Esperemos. Por tu bien, digo. Arbolitos. Un tema que no vimos explícitamente tiene que ver con el grado del árbol. ¿Para qué? El grado. ¿Este árbol de qué grado es? No, es binario. Porque es binario. Grado 3. Grado N al que nosotros creamos fijo, pero también un árbol en el que nosotros tenemos, digamos, grado N fijo, digamos, de N cantidad de hijos, N cantidad posible. fijos. Cada nodo tiene, por ejemplo, 5, no, este es de grado 5, ¿no? Es de un N cualquiera, pero este puntualmente es de 5. Pero si no, No. ¿Por qué? Algo así se cada aplica- nodo es una lista enlazada. Algo así se aplica a los archivos, ¿no? Tipo el buscador de los árboles de archivos. Donde cada nodo es una lista enlazada de nodos del árbol. Donde puede haber 3 arriba, 0, 1, 0, 0, La cruz que es un el lunes. Porque meterle... segundo. No, está perfecto, ¿no? No, porque me quedé la duda de... No quería dejar esto solo, quería que haya algún tipo de nodo y bueno, es lo que se me ocurrió. Es que entendés, nos vemos eso y. Sí, nada nada. que ver con Sí, what? De nuevo, fíjense que esto es la combinación de árboles con listas. Para listas enlazadas por nodos tienen acá. Y eso que no llegamos a grafos. No lleguemos. Tengo acá. Así que son cuadritos un poco negros. Lul. Digamos que no hay más. No hay más nodos. Ni hablar si meten acá un arreglo dinámico, ¿no? Que es también totalmente posible. ¿Por qué haría tal cosa, no? Para una pregunta ahí, los
cuadraditos son los nodos, ¿no? Estos cuadraditos son como el nodo T. El nodo que, o sea, esto es la referencia al siguiente ítem del árbol. No, Y esta que no hay, ¿no? ¿Eh? Por eso, entonces tenés uno que va al siguiente ítem y uno que va en el... Tiene dos direcciones, es correcto. Una que apunta a uno de estos, a un nodo en sí, y otra que apunta a un nodo de estos. Son dos tipos de nodos. Una apunta a su A la hijo lista. y Por otra eso apunta te mencioné la lista enlazada. Traten esto como una lista enlazada y esto como un árbol. Esto es una lista enlazada de nodos de árbol. Por eso, Lista enlazada de nodos de árbol. De nodos De árbol. un árbol. Ahí está. o sea, la lista enlazada tiene sus propios nodos. Su lista de, o sea, sus nodos. Dentro de ese nodo va a haber un nodo de árbol. Ok. y no hay un límite marcado para la cantidad de nodos que puede tener esa lista enlazada. Ese es el punto de vista dinámico. Exactamente. Ok, o sea que tiene referencia a ponerle un valor propio o algo así. Ese valor propio es esto. Claro. Y el Y el nodo otro es el siguiente. es el nodo completo. Y el siguiente es el que va para allá. O sea, que es en este caso. El siguiente de esto, o sea, el siguiente es otro nodo que apunta a otro pedazo del árbol y el siguiente al siguiente de la lista del árbol. Es un poco retorcido, sí. Los recorridos son divertidos en estos árboles del árbol. ¡Oh! Tiene mucho más sentido. La noción de divertido. Tiene mucho más sentido como borrachos. Del más izquierdo, o sea, el preorden, del más izquierdo al derecho, el posorden, del más derecho al más izquierdo. Todavía no se borra el árbol binario. Recibo una lista que dice borrar el primero, del tercero, de la cuarta, de la segunda, de la primera. Triángulo cuadrado, triángulo cuadrado, cuadrado. ¿Vamos? ¿Cómo estamos? Ponele. Pasapalabra. Por ahora no voy a probar. Sí, pero ahí se vuelve un lío usar esa estructura de forma efectiva. No tiene el mismo uso que el otro árbol. Que esté no significa que sea útil. Por eso, o sea, el árbol de directorios en la computadora está implementado de esa No manera. te sirve, digamos, para guardar información, porque es un infierno ir a buscarla. Probablemente sí. O necesitas otro árbol, o necesitas otra estructura para poder ubicar las cosas rápidamente. Es para, o sea, Muy poco conveniente. este es para guardar, digamos, vínculos locales. Y probablemente un árbol de directorios también necesita algo así. Sí. Para el otro lado. Claro. Eso es igual, tal vez deja de ser un árbol, pero ¿Y qué pasa si un grafo. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Vas a hacer un grafo. Todavía no sé qué O dice. sea, uno lo puede tratar, Nadie lo sabe. uno lo puede tratar con un árbol y hacer vínculos que van al revés. Lo que pasa es que estamos pisando el terreno del grafo y el grafo también permite cosas como así, o sea, empezar a tirar enlaces por cualquier lado. Cosa que en un sistema de archivos sucede. Los accesos directos y los vínculos simbólicos son conexiones entre cualquier cosa. No lo tienen que implementar. Ah, bueno. Sí, lo puedo. No, dijo que esto iba para el año que viene. Y Así que muchos de podemos los hacer la algoritmos próxima. se pueden implementar Aparte, como como programación, son muy rápidos. por ejemplo, La computadora tiene instrucciones dedicadas a hacer multiplicación de matrices Se llama Martín. y matrices grandes. Ah, MMX, SSE, ABX. pero igual toma la... ABX es Advanced Vector Sí, porque no lo Extensions. pueden salvar. Poca gente recursos. Eso para lo que es la familia Intel, ¿no? En ARM no sé, estoy seguro que hay o eso o un procesador dedicado a ese tipo de cosas. GPU hace multiplicación de matrices. O sea, los puntos tridimensionales son representaciones en matrices, que son matrices muy grandes que se hacen
Claro, y lo hacen a lo loco, eso es como tipo. El otro día, la semana pasada, Nvidia anunció su nueva GPU de. ¿Cómo se llama? De centro de datos. 196 terabytes de memoria. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Repetí. 196 terabytes de memoria. ¿Qué cosa? Una sola GPU. ¿Y eso cuándo te sale? Plata que no tenés. Riñones multiplicado por 100. Como desde el río Colorado para abajo. Una locura. Porque si queda todo lo que estuve en El patrimonio de la Argentina no alcanza. Claro, Es yo una no- cosa que se utiliza para inteligencia artificial generativa. No, sé que vendió para tomar. Traslucen. Pero no, No se aplica igual con los años. No, o sea, no es algo que sea razonable de uso personal. El internet está Los jueguitos, ¿te imaginas lo que los jueguitos ahí? ¿Funcionalidad de Crysis? Pero puede no tengo espacio para tener como de 250 millones de instancias de Doom corriendo dentro. Claro, ¿cuántos funciones la O sea, pregunta? puedes hacer el Doom corriendo en Doom. corriendo el Doom, corriendo el Doom. ¿Sabes si tiene un disco libre? Por lo bien que hace. Pero no puedo abrir por la garantía. Tiene 8 GB, yo ya le iba a comprar la de 416 para tener 24. Ah, yo te digo, porque si no tengo un disco de una laptop vieja, tengo uno de disco mono. Sí. Y te puedo dar y guardas todas las Nada, ninguna sorpresa por acá. En el CC únicamente las cosas que te sirven. Podría mandar un mail a ver si abrir la cosa me ¿Y sale la este? garantía. Capaz que me Este me lo sirve. mismo. Y me sirve. No sé muy bien cómo funciona eso. Tendrías que Amplitudes por preguntar en nivel. serio Puedes hacer por si una acaso. cosa. Sí, sí. ¿Cómo se recorre por nivel? Por nivel. Calculo que A ver, vale. más, Más, metes ¿no? 1, tenés 2, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7. Claro. ¿Y el código? Y se me ocurre que recursivamente le decís, metete un nivel y se lo decís a todas las No, manos no, y mira, después, sí, después volvés a la primera y decís, metete El recursivo este es más difícil, mucho más difícil. Sí, un ¿Seguro? poco random. O sea, muy ineficiente. A mí me sorprendió Pero que la sea recomendación del otro era tipo cambiar. Entonces, Así funciona. O sea, Por eso y después sería izquierda. Si no te gusta, únicamente cerrar la aplicación y ya está. ¿qué sucede? Necesitamos una cola, un queue. justo el que Así se te va a aparecer acá. La lista enlazada para el recorrido, para almacenar recorrido. Agregamos a la cola la raíz. Corta el fondo. Mientras haya algo en la queue, obtenemos, o sea, sacamos ese elemento del queue. En el primer momento, esto entró y salió de la queue. Al salir, lo agregamos a la lista. Tenemos ahora un 1 en la lista y nada en la queue. Si hay algo a la izquierda, agregamos lo que esté a la izquierda en el queue. Si hay algo a la derecha, que está mal puesto acá. Si hay algo a la derecha, agregamos el ítem a la queue. 3. Termina acá. Y acá hacemos la queue. ¿Está vacía? No. ¿Cuál es el primer elemento de la queue? Y tendría que ser el 2 simplemente porque es el que viene después del 1. Sacamos el 2, lo metemos acá. Y ahora, del 2, sacamos el elemento izquierdo, 4. Elemento 5 y volvemos. Procesamos el 13. Lo pasamos para acá. Obtenemos el izquierdo y derecho del 3. 6 y 7. 6 y 7. And that's it. Divino, ¿no? Hermoso.
No usa recursividad. Y no usa recursividad. Es bonito hasta que se va a un árbol muy grande y que tenga más variantes. Ahí se vuelve hasta ineficiente, ¿no? Tendrás que implementarlo. Que averiguarlo por todo. Pero si los datos están desordenados, o sea, ponerle que no sea un número que está arriba, sino bloque 2. Yo puse estos números para que sea más fácil de armar. No importa el contenido. Ah, que es directamente por. Es que fíjate que vas. Lo que sea que esté a la izquierda, o sea, el nodo, el subárbol izquierdo lo puedes sacar. Subárbol derecho lo puedes sacar. Sacás. ¿Y de qué podría servir este tipo de recorrido? Tenía una aplicación, pero no me la acuerdo. ¿Para algo servía? ¿Para algo? No tiene el uso los de preorden, inorden y posorden con el árbol de expresiones, es un uso así que va derecho. Que son las tres formas de representar las operaciones matemáticas. Es otra cosa. Esto tenía la aplicación, por no me olvidé de ponerlo en la presentación. Bueno, siempre lo pueden investigar. Mandar a Discord. Tal vez haya premio. No quiero premio, vacaciones por el trimestre. Sí. Buen Vacaciones. premio sería no rendir el parcial de lunes. Claro. O la nota del parcial. Vamos a hacer un trato. Aquellos que se entregaron el práctico 12 y están más o menos en línea con la promoción al día de hoy. ¿Qué? Acá, esto lo tengo todo ok, pero me falta entregar el práctico 12 nada más. ¿Lo podés entregar hoy? Y Me parece un buen ¿Cuál es el Me lo precio? puedo entregar antes del miércoles. Me lo puedo entregar antes del miércoles. Trade offer. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? La pregunta que te acaba de preguntar. ¿qué trade offer? Acá la cosa es muy clara. Ahora vamos, terminemos con esto así. ¿Cuánto tiempo queda? ¿De que eran 90? Un break. Faltan 30 más. Ya llevamos 20 20 más. Vamos, vamos. Son Esto es cortitos, otro conjunto de algoritmos muy importante y muy interesante tener en la gatera, como dicen por ahí. Entonces se toma un conjunto de datos y se obtiene un resumen, un digesto, que nos dice, digamos, es como un valor que representa eso. Muy importante, no es reversible. Lo que está en el digesto uno no puede recuperar los datos. Es unidireccional. Y generalmente sale del ancho fijo. Están calculados estos. Hay como 20, 30 algoritmos distintos para hacer esto. Uno usado, pero ya usado en el pasado y en desuso actualmente porque es muy chiquito. Es el CRC, versión 32 bits, donde cualquier cosa que entre, desde un string de una palabra hasta un archivo, da una secuencia de bits de este largo, de 32 bits. ¿Qué es esa secuencia que implica? Es como una identidad. Es el digesto, es como una identidad. Ah, Es lo que es, resumido en un número de 32 bits. o sea, lo decía ahí abajito, pero es por donde va la mano del hash. Lo que estábamos usando, que ahora sale de ahí lo que estábamos usando. Sale de acá, no es estrictamente esto, por esto. Porque es ON de los datos. O sea, Suele- calcularlo, te sale ON de los datos. Y o sea, procesar un archivo de 4 GB lleva un tiempo interesante. La idea es que con un digesto, uno utiliza un digesto más ajustado a la información que uno quiere procesar. Pero conceptualmente es eso. Uno obtiene un número que después va a ser utilizado como dirección. Pero los digestos, Pero o sea, no importa el tamaño de la tirada. sí, y eso es un problema. No solo porque el contenido original no es reconstruible, uno muy usado es el SHA-1, pero también dentro de todo, entre comillas, chico. Pero si no lo podés.
volver a desarmar, o sea, a volver a armar, ¿por qué sentido tiene llenarlo? Ahora vamos a ver. Hay uno que, fíjense que hay uno que es de 8 bits, que es súper chiquitito. 2 a la 8 posibilidades de representación, muy chiquito. Si nosotros tenemos un conjunto de datos reducido, este tal vez nos alcance y sobre. Si tenemos archivos de un tamaño muy grande, cualquiera de estos nos va a quedar chicos, este tal vez no. Y quedarse chicos significa que tenemos más de un conjunto de entrada dando el mismo resultado. Eso es una colisión. Y el desarrollo de esto y la ampliación de es tan grande, digamos, lleva, digamos, es una investigación tan activa que hay unos más grandes que estos. Este no sé si se usaba o se usa en Git. Y en Bitcoin, o sea, y en criptomonedas. Las colisiones son un problema. Si uno puede obtener dos cosas con el mismo valor de hash, se pueden dar situaciones como que le puedan meter un archivo que no esperaba, por ejemplo. Porque esta información se utiliza para control de versiones, blockchain, en dos cosas. Primero por la firma del paquete, del block y el chain, que es la firma de todos los blocks que estaban antes, sino también como una forma de lo que se llama prueba de trabajo, que es lo que hace que Bitcoin consuma tanta placa de video. Lo que se suele hacer es buscar valores de algún algoritmo en particular que tenga, por ejemplo, 10 ceros adelante. La única forma de hacer eso es hacer a fuerza bruta. Empezar a recorrer valores, combinaciones de bits, y cuando uno encuentra algo que coincide con lo que se llama prueba de valor, o sea, obtuviste el valor que coincide con eso se puede verificar por otro, porque uno le pasa el valor obtenido a otro nodo diciendo, che, si este corresponde, o sea, responde al desafío, ok. Pero mientras tanto fueron miles de millones de veces que uno calculó. ¿Eso es lo que se llama minería? Eso es lo que se llama minería. Es tan simple como eso. La minería es buscar bits. La minería es hacer que esto coincida con alguna condición. Y se va haciendo más difícil, en particular en Bitcoin, porque se va poniendo una restricción más grande. Al principio eran un 0 al principio, ahora son 20 ceros al principio. Por ejemplo. No estoy totalmente seguro que sea eso, ¿no? Pero va por ese lado. ¿Eh? La cadena de bloques. Blockchain Como la gente es una lista enlazada en donde en todos los nodos anteriores donde hay un cálculo del hash del nodo actual que incluye el cálculo del hash del nodo anterior. Esa firma cruzada hace que si uno quiere modificar un valor antiguo del blockchain tenga que hacer un cálculo tenga que hacer tantos cálculos de hash como nodos están en la lista. Y en particular en lo que es blockchain se suele poner esto de el desafío diciendo, bueno, vos reemplazaste esta información anterior, bueno, también hay que calcular ese valor de pesado a propósito para que el blockchain sea válido. Se hace muy difícil y esa es la forma que tiene, la forma de guardar las transacciones en Bitcoin, por ejemplo. Parte de la información en el bloque incluye transacciones, incluye también cuánta plata tiene determinado nodo. Y eso se firma y después se firma y se conecta con otro nodo. Y eso esa conexión empieza a viajar y se empieza cada vez a poner más cerrado entre otros nodos, entre las firmas de otros nodos. Eso es Bitcoin explicado en breves segundos. No precisamente, pero así ultra resumido.
Vamos a hacer minería ese con todas nuestras placas de video. Donde se usa muy fuerte esto es para monitorear la salud de sus archivos. Poca tele acá. Tele vieja, ¿no? Cualquier modificación de los archivos va a cambiar el hash, el número que nosotros tenemos de ese archivo. Si eso cambió, significa que o está fallando el disco rígido o hay un fallo en la transmisión de datos. Esto se utiliza para saber si las cosas llegaron bien o no. Como es un valor más chico, digamos que no importa el tamaño que tenga lo que nosotros estamos refiriendo, podemos transferir esto por separado, diciendo, ah, mira, llegó bien o llegó mal. Esto es un subconjunto porque así como están estos códigos que nos permiten saber si cambió o no ese archivo o ese conjunto de datos, también hay otros códigos que se llaman de corrección de errores. Entonces, cuando se altera ese digestor, ¿se tiene que volver a hacer el hash? O sea, si cambió es porque el archivo no es el mismo. ¿Y pero cómo sabes que el archivo que te dieron cambió o es otro archivo? Porque en los dos lados se calcula el hash. Si esos hash no son idénticos, no es el mismo archivo. Claro, entonces se le asigna un nuevo hash. ¿No? Te dice Lo que normalmente se hace es, che, mándamelo de vuelta. Esto, en su generación nunca va a conocer el dolor de trabajar con disquetes. Pero si falló y no se puede arreglar, es una operación la cosa esta es, cuando hay un cambio en un bit, 2 bits, 3 bits, una cantidad donde el archivo llega igual, la información llega igual, pero no llega igual. O sea, no llega de la misma manera. Pero la información se preserva. Puede que sí, puede que no. No, o sea, cuando vos descargas Linux, por ejemplo, cualquier alteración en la transferencia ahora es menos común que antes. Antes, la transmisión por línea telefónica introducía error en la información que se transfería. Y esto era muy necesario, porque uno lo ejecutaba así, ¡pum!, reventaba porque decía error de archivo. O sea, cualquier bit cambiado en los programas hace que deje de funcionar o haga cualquier cosa. Claro, como para tirar excepciones. En la transmisión de datos, previo a la utilización de HTTP seguro y otras formas que garantizan este tipo de cosas, la información podía ser alterada en tránsito por una persona, por un tercero. Y uno bajaba una foto pero recibía otra. Este tipo de cosas se utiliza para garantizar que lo que vos recibís es lo que vos realmente decís que es. No es que decís, no, bueno, ok, este archivo no coincide y lo sigo usando. Lo seguís usando sabiendo que está dañado. Esto te puede dar una indicación de que no llegó entero. ¿Cuánto de daño? Nunca lo vas a saber. Lo que sí sabés es que llegó alterado de alguna forma. Es para detectar que hubo una manipulación, nada más. Hay códigos que te permiten, que son mucho más grandes, que te permiten reconstruir. Y lo que se establece es, vos, ¿cuántos bits querés recuperar? Si querés recuperar pocos bits, es poca información. Y si querés recuperar, qué sé yo, por ejemplo, un 20% de un archivo de 20 gigas, solo tenés que transferir algo cercano al 20%. Si vos sabés que tu transmisión es súper ruidosa y es muy propensa a meter daño, a meter ruido, lo que vos podés hacer es mandar información junto con un bloquecito que lo ayuda a reconstruirlo. Esto lo van a ver en redes y en particular cuando hay comunicación cuando hay inalámbrico. Cuando la comunicación inalámbrica la hacen ustedes, no dependen de Wi-Fi, de un protocolo ya establecido. Todos estos protocolos contienen este tipo de información, donde se aseguran de lo que llegó en condiciones. Y si no llegó en condiciones, lo vuelven a pedir. Eso ustedes no lo ven. Cuando ustedes tienen una conexión en la cual hay mucho ruido, ustedes van a ver que la transferencia baja. Pero la transferencia baja porque está reintentando muchos más pedazos de esa información. ¿Eso es a lo que le decimos pérdida de paquetes? O sea, el paquete se pierde, o se pierde completamente, o porque llega en pedazos, o porque llega dañado. Ya van a llegar a redes.
Igual todas las conexiones tienen pérdidas de paquetes, ¿no? Sí. No hay conexiones perfectas. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. O son suficientemente rápidas como para que eso sea un hipo en el camino. O sea, todo cuando llegamos al medio físico, cuando llegamos digamos, cuando uno puede palpar los bits, siempre hay una probabilidad de error. Los códigos QR pueden funcionar con un pedazo tapado o dañado. Eso es un código de corrección de errores incluido en la información del código QR. Está codificado junto con la información y normalmente está alrededor del 30%. Ustedes pueden bajar esa información, bajar la información de corrección de errores y hacer que el QR sea más chiquito, pero más vulnerable a que un rayón, empiezan a faltar cuadraditos. Nuevamente, son todas cosas, esto en particular son algoritmos y conceptos que están copados de tener y saber que existen. Y otra aplicación de esto son los diccionarios o la tabla de hash. Conceptualmente, porque los algoritmos que vimos antes, CRC, SHA y muchos otros, son generalmente demasiado costosos para que esto sea eficiente. Lo que se prefiere utilizar es una función que sea O1, que sea de tiempo constante. Lo que vamos a hacer es, en base a una llave, un conjunto, una parte de esta información, queremos acceder a otra parte de estos conjuntos. Es una parte, digamos, una asociación entre la llave y la información que queremos guardar. Por eso también se lo conoce como array asociativo. Digamos que la llave nos va a indicar el código postal a donde tenemos que ir, o la casilla postal. Una forma simplificada, una implementación simple y simplificada de esto, que esto no tiene que estar en orden, y las colisiones, ¿qué eran las colisiones? Cuando tenés... Se resuelve con esta enlazada. Donde hay una colisión, bueno, metemos eso al final de una lista. La idea es que uno tenga una función de hash que minimice las colisiones. Porque resolver la colisión va a ser ON elementos en ese espacio. Y esto, los valores, se conocen como baldes, buckets. Si uno tiene demasiados baldes en la tabla de hash, uno probablemente tenga que aplicar alguna operación para que eso sea, para que tenga más espacio en esta dirección. Una forma de hacer eso es, por ejemplo, si el hash me dio una colisión, digamos, si ya contenía y no era igual, los valores no eran iguales, lo que se puede hacer es volver a aplicar la función de hash. Y así hasta que encontramos. Pero no deja de ser algo parecido a esta sala. Pero ¿cómo volver a aplicar la condición del hash? No va a cambiar nada. ¿Qué? Si vos te aplicas de vuelta la condición del hash. Uno puede decir que lo haces 2 veces porque aplicar la función de hash es generalmente más rápido que buscar. Ah, ok. Porque eso uno. Claro. La idea es reducir al mínimo la cantidad de operaciones. Lo que pasa es n veces esa función O1 termina siendo n. Sí. Termina siendo lo mismo. Por eso hay que tener cuidado con la dirección de lo que traduce la llave en esta dirección. O sea, nada reemplaza una buena función de hash. Hacer el hash un par de veces no deja de ser algo muy parecido a esto. Pero, o sea, es muy parecido al final. Por ejemplo, una función de hash simple es la que toma la primera letra de la cadena y con eso obtenemos un número entre 0 y z. Más o menos eso. Súper, ultra, recontra simple. Acá nos puede dar iluminar con alguna función más avanzada. Pero esta, simple. Lo que hace es tomar la primera letra y con eso nos va a dar la dirección en un arreglo que nosotros vamos a utilizar para guardar la información que queremos guardar. No, parcial. Yo
Hablando de mensajes subliminales. Yo siempre que pongas rip o algo así. ¿Eh? Que pongas rip y dos diapositivas más adelante diga roll o algo así. Lo que pasa, o sea, Sería más propio de vos. lo que pasa es que no me queda el ciclo de procesador. O sea, no hay ciclo de procesador libre para memes, como estarán viendo. La cosa es, tomamos la A y la A es la 0. Igual esto me puse el número de cualquier cosa. Recién me estoy dando cuenta de ese pequeño detalle. La J no es el 4. Ahí tengo que algo. Pregunta, viendo esto me doy cuenta, no entendí qué hacen las colisiones. Si vos tenés dos cosas que coinciden con tu función de hash, que en este caso es la función, la letra J, Se vuelve a aplicar. o sea, la estrategia más común es ponerlo como lista enlazada. O guardar las dos cosas. Otra estrategia es, o sea, si vos querés meter dos veces el mismo valor, o sea, dos veces la misma palabra, no podés, lo tendrías que rechazar. O podés tratarlo como una lista enlazada igual. Decisiones. Igual eso Generalmente solo no. funciona tomando un pedazo de... Porque si Hay- no, si Hay ustedes- formas matemáticas de transformar la llave en un número de muchos más dígitos. Entonces, se mete en una lista enlazada, los valores se colisionan y después se vuelve a aplicar. No, o sea, si haces lista enlazada no haces nada más. Ok. O haces un O, haces otra vez hash y eso va a apuntar a otra casilla. A otra casilla. Pero así, otro nivel más de. Lo que pasa que en este ejemplo, esto te da un número. ¿Qué haces con el número? O sea, ponele que lo aplicás de vuelta y te lleva a la casilla donde el carácter es el número 0. Claro. Se puede, funciona, pero no se suelen poner las dos cosas juntas. Claro. Son opciones. Pensé que seguía. Bueno, esta parte lo tienen que investigar, así que. Por suerte llegué temprano, viste casi nada. Así vamos a hacer el paneo pre-examen. Van a terminar tres. ¿Eh? Eso es el miércoles. ¿El examen?